Muy buenas tardes, mi nombre es María Estefany Braul Díaz y voy a entrevistar a mi madre, la señora Flor de María Díaz Alegre. Señora Flor, ¿acepta el poder grabarla? Esta es para fines de una entrevista y la generación de un informe. Sí, acepto. Listo, con su consentimiento entonces le voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, los problemas que hubieron en esa época sí repercutió bastante, ¿no? Porque al principio en su primer gobierno no estuvo mal, pero en el segundo gobierno sí ya hubo mucha inestabilidad, puede ser también fue económica, social, y de un momento a otro nos despertamos y ya no había presidente. ¿Qué pasaba? El presidente estaba en Japón y de ahí renunció hacia el país. O sea, nos quedamos sin presidente. ¿Cómo no va a impactar eso, no? Económicamente también. ¿Cuáles, cuáles consideraría, si le dijera, ¿no? Tres problemáticas así puntuales. ¿Cuáles fueron las tres principales? Social, porque aumentó la pobreza. En el segundo, más que nada en el segundo gobierno. Aumentó la pobreza. Económicamente también hubo un Fuji Shop que le llamaron en esa época y mucha inestabilidad, pues, que nos dejó a todos los peruanos. Ok. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron tal vez estas efectivas? Bueno, me parece que sí estuvo más o menos bien esas medidas que implementaron, ¿no? Control de precios, todo eso, pero sí, sí, al principio estuvo muy bien, en el segundo ya no fue igual ya. Se desestabilizó toda la economía. ¿Recuerda cómo usted supo que se iba a aplicar este Fuji Shop? Tal vez por los medios. ¿Cuál fue, o sea, al momento de Fujimori postular para la presidencia, cuál fue su postura y cuál fue la postura que tomó al momento de tomar el cargo? Bueno, como todo presidente, siempre prometen lo mejor. Como todo presidente, nos dicen que van a levantar la economía del país, la pobreza va a disminuir, y si es posible ya no va a haber pobreza, pero todo eso no pasó, pues, ¿no? Porque fue un cambio que hubo, más que nada en el segundo gobierno. Por eso que cuando hubo el segundo gobierno, tuvo opción. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo bueno en el primer gobierno y después le dimos de nuevo la oportunidad para el segundo gobierno, donde ya ahí sí ya fue pues una sorpresa para todos con el Fujishop. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En el segundo gobierno, bueno, de repente sí quiso estabilizó un poco los precios, también la libertad de expresión, que al final también no fue libertad de expresión, se limitó también eso. Y ya creo que en el segundo gobierno ya no hubo tanto como lo que hizo en el primer gobierno. Sí, fue una falla ya general en todo lo que hizo ya. ¿Qué usted tal vez alguna de esas implementaciones que hizo Fujimori, a usted cuál fue el más cercano, ¿no? El que tal vez pudo palpar de primera mano? ¿Qué cosa? ¿Alguna de esas implementaciones que él hizo, sean buenas o malas, que usted haya podido palpar de primera mano? Ah, bueno, y nos impactó a todos, me parece, yo creo que a todos, nos impactó y nos sorprendió que él fue el que combatió el terrorismo, eso sí no se le puede negar. Algo bueno que hizo es combatió el terrorismo y chaparon, pues lo capturaron a la cabecilla, ¿no? Que era Abimael Guzmán. Y referente a la pobreza, ¿qué tal vez a sus allegados, a usted o en donde usted residía, alguna implementación para abordar la pobreza?
Bueno, no. Ah, bueno, sí, cumplió pues lo que dijo, porque él dijo entre su plan para el segundo gobierno, él dijo pues que iba a ayudar a los pobres, ¿no? Que iba a ayudar en lo principal que era, ¿no? Cómo llegar a sus lugares. Y ustedes saben que la gente que no puede adquirir terrenos en la parte baja, van pues, ¿no? Ya a los cerros, ¿no? Y hubo mucha gente que vivía en los cerros y tenían para subir era bien difícil, bien difícil. Entonces él llegó y dijo que iba a ponerles escaleras, que les iba a dar luz y agua y desagüe, todo eso, y lo cumplió. En eso sí yo creo que hay que agradecerle bastante y más que nada a toda esa gente que sí gozó y goza hasta ahora de esas actividades que él hizo y cumplió. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y o Sendero Luminoso? Bueno, se ve que hizo muy buena estrategia y también tuvo muy buen equipo, no solamente él, sino todo un equipo que estuvo detrás de eso para poder hacer la captura pues de Abimael Guzmán. En eso estoy de acuerdo porque combatió el terrorismo, ese punto para Fujimori, sí. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, personalmente yo pienso, porque yo estuve en esa época y justo yo también en esa época de día luz, estuve en un hospital, el hospital Madre niño. Madre Niño. Entonces, sí, a mí sí me preguntaron si yo estaba de acuerdo en la esterilización. Sí, a mí sí me preguntaron, pero no sé cómo habrá sido en otros casos, no sé, ¿no? Pero a mí sí me preguntaron. Bueno, yo pienso que cada uno más bien debe tener su control de natalidad, cada uno en su persona, en su hogar, ¿no? Yo pienso eso. Bueno, que él haya tomado esas atribuciones ya en otros lugares sin preguntar, bueno, eso sí ya yo no sé cómo habrá sido, ¿no? Usted tenía familia en provincias, Lima provincia y provincia. Tal vez parte de esas familias le comentaron que fueron víctimas de esterilización sin consentimiento. No, no. Sí tengo familia, pero no, ninguna de mis familias me han dicho de que le han esterilizado sin consentimiento. No, ninguno de ellos. Y en donde usted dio a luz a las, bueno, eran varias mamás, ¿no? Juntas. ¿A alguna de ellas no se les preguntó o fue algo que se les preguntó a todas? Bueno, yo cuando vi que llegaron los médicos, sí, a todos los que yo he visto, sí, nos han preguntado. Okay. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, sí me enteré que hubieron ciertas limitaciones para poder dar cualquier comunicación, algo así. Limitaron bastante eso y yo creo que las repercusiones son de que de repente no podían decir la verdad porque todo estaba controlado, ¿no? Era fácil, en la actualidad es fácil hablar sobre cualquier tema, sea por internet o por redes sociales, ¿no? La IA también crea eh, personajes Inventa, con palabras, ¿no? Que tal vez no lo dicen. inventa, ¿no? ¿Hubiera sido tan fácil en esos tiempos tal vez generar este tipo de videos o contenidos en el tiempo de Fujimori? Si hubiera sido ¿Hubiera sido tan fácil generar este tipo de... no, en esa época no se podía, porque como ya sabemos, limitaron, ¿no? A la prensa, los limitaron, porque ya no se podía hacer lo que se hace ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, con eso de la IA, lo utilizan para bien y para mal, porque hay cosas que antes no se podían hacer, ahora sí se pueden hacer, y ahora más bien, ahora sí debería haber control
de lo que se llama la comunicación, tanto televisiva como comunicación así, por periódicos, todo tipo de comunicación. Debería haber control, porque ahora sí, con esto de lo que han traído de la IA, ya se descontroló todo. Ya se descontroló todo. ¿Cuáles fue? Perdóneme. Y eso antes no hubiera sido permitido. Ahora sí debería haber control. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, pues porque de un momento a otro nos despertamos sin presidente y nuestro presidente ya estaba renunciando desde el Japón y nos dejó sin cabeza, como se dice, sin presidente. Y claro, tuvo un montón de repercusiones, porque en ese momento a correr a hacer las cosas, a buscar uno, otro, entonces se desestabilizó todo, pues. Así es. ¿Qué sucesos pudieron haber llevado a que Fujimori tomara esa decisión de irse tan abruptamente? Bueno, yo no sé cuál habrá sido por qué lo habría hecho, no sé, pero yo como persona pienso y opino de que él en ese aspecto sí fue muy cobarde, porque debió dar la cara y decir tal cosa es así, esto, yo renuncio. Pero no pasó eso, se fue y renunció de afuera. En ese aspecto sí hizo muy mal. El cierre de Congreso, tal vez la presión social por esto, ¿fue algo que usted compartía o tal vez no? ¿Fue impuesto? Bueno, el cierre de Congreso está bien, porque así como ahora, que ahora ya es peor, antes también había gente que también era gente corrupta, que estaba en el Congreso, según ellos dictando, haciendo leyes, aprobando leyes, y ni ellos mismos estaban de acuerdo con la ley, pero estaban aprobando y desaprobando leyes. Eso sí, el cierre del Congreso está bien. Que ahora debería haber, más bien ahora debería haber, ya no, ahorita ya tenemos ya el Congreso bicameral, que también han entrado, es peor que antes, que han entrado y también hay gente corrupta que está dentro del gobierno. Para concluir, si tuviéramos entonces que resumir en un aspecto positivo a rescatar de ambos periodos de gobierno de Alberto Fujimori, en un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿cuáles serían? El primer gobierno fue bueno, por eso que el pueblo lo volvió a elegir, pero en el segundo gobierno ya no, ya fue un desastre el segundo gobierno, por eso que ya él también renunció de fuera, ¿no? Ok. Muchas gracias por su participación. Igualmente, toda esta información nos podrá servir para la generación de un informe y también espero que pueda enseñar a las próximas generaciones a poder analizar el futuro, a poder analizar el pasado y poder decidir mejor en el futuro. De nada. Espero